Por favor, que abran su Biblia ahí en el libro de Eclesiastés, último capítulo, última sección del libro, en el capítulo 12, últimos versículos. Estamos hoy terminando un viaje que comenzamos hace 4 años en el estudio de este libro, el cual le subtitulamos como una visión bíblica para lo que se hace debajo del sol, porque la intención de Salomón es darnos la forma de vivir en esta tierra según la voluntad de Dios. Este libro es inspirado por el Espíritu Santo y hoy tenemos el privilegio de terminarlo juntos. Quiero decir una vez más, Eclesiastés es la antorcha en el Antiguo Testamento que se levanta para guiar la forma de vida del creyente, del justo en este mundo. Salmos te dice cómo tener una relación profunda con Dios. Proverbios te dice cómo tener una relación correcta con las personas. Eclesiastés te dice cómo tener la correcta relación con el mundo. El libro de Eclesiastés le enseña al cristiano cómo debe ser su relación con el mundo en el que vive. El Señor Jesucristo dijo, hablando de nosotros, sus discípulos, están en el mundo, pero ¿qué? No son del mundo. Y usted sabe toda esta doctrina bíblica de la separación del mundo. No somos del mundo, no amamos el mundo, no somos amigos del mundo, no vivimos como el mundo, no nos amoldamos o conformamos al mundo. Es por eso que Eclesiastés es tan importante para el creyente, porque nos enseña la forma de vida que Dios quiere que tengamos en relación con este mundo. Por supuesto, todas estas cosas que escribió Salomón en este precioso libro fueron escritas para amonestarnos. Así dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, Eclesiastés es esto, es la enseñanza divina de cómo debe vivir un justo, un piadoso, un creyente relacionándose con este mundo. Y es muy fácil entender cómo se relaciona un creyente con el mundo. Salomón, en todo su libro, 12 capítulos, nunca cesa de decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y lo que intentó en este mundo, Salomón dijo al final de cuentas, es vanidad y aflicción de espíritu. Quiero que tenga esto en su mente para siempre. Eclesiastés te enseña a relacionarte correctamente en este mundo. Estás en el mundo, no eres del mundo, pero Dios quiere que tengas la correcta visión, la visión bíblica para lo que se hace debajo del sol. Ahora, Eclesiastés, hermanos, está dividido de una forma muy sencilla y déjeme decirlo por última vez. Eclesiastés tiene una introducción, tiene 3 secciones después y una conclusión al final. Eso es todo. Una introducción, 3 secciones y luego una conclusión. La introducción en el capítulo 1 es lo que llamamos hace 4 años la tesis de Salomón, que quiere decir la enseñanza principal. Y la enseñanza principal está en capítulo 1, versículo 2, ya lo dije, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La enseñanza está ahí en capítulo 1 y es la introducción. Y después vienen 3 secciones muy fáciles de distinguir. Primera sección es las vanidades probadas por Salomón. Y capítulo 2 y capítulo 3 tenemos las vanidades que él mismo experimentó, las vanidades que él probó, las vanidades que él quiso experimentar en cabeza propia y cómo le fue. Primera sección, las vanidades probadas por Salomón, capítulo 1 y 2. Segunda sección, tenemos las vanidades vistas por Salomón. Y esta sección, que es la más grande, del capítulo 3 al capítulo 10, son las vanidades que Salomón nos cuenta de lo que él vio de otros en este mundo. Y son vanidades del gobierno, del dinero, de la política, de tantos temas que él aborda como vanidades vistas por él. Y la última sección del libro, que se llama Exhortaciones Finales, es capítulo 11 y 12 hasta el versículo 8. Y finalmente, hermanos, en lo que estamos y nos ocupa ahora, la conclusión. La conclusión del libro son los últimos 6 versículos del capítulo 12. Puede tener ahí su mirada. Eclesiastés 12:9, dice la Biblia. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad.
Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hemos cruzado por todo el libro de Eclesiastés y esto que acabo de leer es la conclusión, o lo que hemos llamado también el epílogo. La parte del libro en la que resume, da algo más de información y cierra completamente la explicación de todo el libro. Ahora, solamente para tomar contexto, este epílogo, versículos 9 al 14, lo dividimos en 3 partes. ¿Se acuerda? Si usted ha estado aquí últimamente, dividimos esta conclusión en 3 partes. La primera de ellas, versículo 9, es la sabiduría del predicador. Y el versículo 9 habla Salomón de la sabiduría que Dios le dio y cómo la usó, versículo 9. Segunda sección de esta conclusión tenemos las palabras del predicador, versículos 10 y 11. Y él expone ahí cómo fue inspirado por el Espíritu Santo para llevar a cabo palabras agradables que instruyeran al pueblo y a su reino. Así que tenemos la sabiduría del predicador, versículo 9. Tenemos las palabras del predicador, versículos 10 y 11. Y hoy tenemos que terminar con versículos 12 al 14 con lo que se llama finalmente la amonestación final del predicador. Versículos 12 al 14 es la final amonestación del predicador. Y ahí tienes la conclusión. Las palabras del predicador, segundo lugar, la sabiduría del predicador en primer lugar, las palabras del predicador en segundo y la final amonestación del predicador. ¿Por qué no lo leen conmigo, hermanos? Versículos 12 al 14 es la sección que vamos a estar cerrando en la exposición de este bendito libro. 12 al 14 dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí tenemos las palabras literalmente finales de Salomón. Versículo 10 expresamente dice que es una amonestación. Versículo 12, ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. Y a continuación viene dicha amonestación. Por eso esta parte final de la conclusión le hemos llamado la final amonestación del predicador. Y son literalmente, hermanos, las últimas palabras escritas, registradas del rey Salomón. Eclesiastés es escrito en el ocaso de la vida de Salomón. Salomón ya es un hombre mayor cuando escribe este libro, así que es un hombre experimentado y podemos decir con toda seguridad que son las últimas palabras registradas de la inspiración que el Espíritu Santo le dio a él. Es su final legado, es su última voluntad, es su despedida de este mundo. Son sus palabras postreras. Es lo último que sabemos de Salomón en su ministerio, no solo como rey, sino como maestro y predicador de su reino. Ahora, todos entendemos el fracaso y el proceso de la vida de Salomón, ¿cierto? Salomón fue hijo de David, rey de Israel, hombre de paz. Salomón, hombre de paz, lo que significa su nombre. Dios le dio sabiduría, según el libro de los Reyes, mayor que cualquiera de todos los orientales, porque él le pidió a Dios sabiduría. Y fue un rey sabio, un rey sabio. Pero este rey sabio, hijo del gran rey David, por un tiempo fue necio. Y es que según la escritura y el testimonio de su vida, él inclinó temporalmente su corazón a los ídolos de sus mujeres, unas 1000 nada más, para que él ofreciera incienso y sacrificios a ídolos y se convirtiera en un pagano practicante. Esa es una tristeza. Y usted preguntará, ¿y cómo es posible que el gran hombre Salomón, sabio, sabiduría dada por Dios, cayera en esto? Por lo mismo que usted y yo caemos. Por nuestros deseos pecaminosos que nos inclinan a pecar. Por falta de convicción en momentos claves en nuestra vida. Si tú te preguntas cómo es posible que Salomón con toda la sabiduría haya caído, yo te lo pongo de esta manera.
¿Cómo es posible que tú y yo, teniendo la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, aún así pecamos? Salomón no tenía la plenitud del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no habitaba de manera permanente en los santos del Antiguo Testamento. Nosotros sí. Salomón, por ser sabio, no significaba que era impecable. Él pecó e inclinó su corazón, la frase bíblica, inclinó su corazón por un tiempo a ídolos. Sin embargo, creo, y bueno, en todo este tiempo, hermanos, 4 años, nunca encontré muchos comentarios del libro de Eclesiastés. Sé que los hay, encontré por ahí uno en inglés, no me ayudó mucho, pero no hay muchos comentarios de Eclesiastés. Pero le voy a decir esto después de haberlo estudiado con ustedes 4 años. Como el libro de Eclesiastés fue en el final de la vida de Salomón, esto es una clara evidencia de que Salomón, después de su caída en pecado, fue restaurado por Dios. ¿Cómo lo sabemos? Está escrito en Eclesiastés. El Espíritu Santo lo inspiró para escribir después de su caída lo que tenemos hoy en nuestras manos como el libro de Eclesiastés. Así que sin duda este rey sabio, que fue un tiempo necio, fue restaurado por Dios, como lo fue su padre David, como lo fue Pedro, como lo somos nosotros después de nuestros pecados, restaurados a la comunión con Dios y a ser usados por Él. Salomón escribe inspirado el libro de Eclesiastés, lo cual es una evidencia de que él fue restaurado por Dios en su vida. Así que veamos, hermanos, a continuación la final amonestación del predicador. Miren cómo inicia, por favor, versículo 12. Empecemos versículo 12. Hay una frase introductoria. Dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. De inmediato parece que Salomón está dirigiendo estas palabras finales a su hijo. Sabemos por la historia que el hijo de Salomón se llamó, ¿cómo, hermanos? Roboam. Sin embargo, es probable que Salomón esté dirigiendo estas palabras finales a su hijo, pero puede ser que no. Llamar hijo a alguien del pueblo por parte del rey era algo muy común. Por ejemplo, en 2 de Crónicas, el rey Ezequías le llama hijos a los levitas. Y en varias ocasiones el rey Saúl le llamó hijo a David. Entonces no eran sus hijos, pero era una forma habitual en la que el rey de Israel se dirigía a su pueblo, o se dirigía a sus súbditos, o se dirigía a sus siervos. Así que puede ser, hermanos, que aquí se esté refiriendo a su hijo Roboam, o se esté refiriendo al pueblo. Ahora, a mí me pinta como que realmente se está dirigiendo a su hijo, literal, porque lo usa en forma singular, ¿sí? Sea amonestado, hijo mío. Así que muy probablemente esto es para Roboam directamente. Esto es muy interesante, iglesia, porque todos los 12 capítulos Salomón se ha venido dirigiendo al pueblo, nunca a su hijo. Nunca se dirigió a su hijo. Siempre fue al pueblo, al pueblo, al pueblo. Usted sabe, Eclesiastés fue primeramente un discurso hablado y luego se convirtió en un libro escrito. Se dirige al pueblo. Y es interesante que al final del libro, justo en la sección final, le habla a su hijo. No es extraño que estas últimas palabras se las dirija a él, si es que así fue, ya que ¿quién iba a subir al trono? Precisamente su hijo Roboam. Es el próximo que en poco tiempo tomaría el trono, así que el mejor consejo que le puede dar Salomón a su hijo es estos 3 versículos. Por cierto, hablando de esto, ¿estás listo para dar tus últimas palabras a tus hijos cuando estés a punto de irte? ¿Qué le vas a decir a tus hijos cuando estés a punto de partir y lo sepas? Si es que Dios te da el privilegio de saber que te vas y te da la oportunidad de tener un tiempo de palabras para explicarle a tus hijos. Salomón lo hizo y esas son sus últimas palabras. Vea la frase nuevamente: ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. Esa frase es interesante también. Significa, a más de esto, es como una frase enfática. Es como que Salomón está diciendo: hijo mío, aparte de todo lo que te he dicho, por encima de todo lo que te he dicho, esto que viene es más importante. Una clásica forma de terminar un discurso sapiencial de los tiempos de Salomón. Es como cuando decimos: mira, pero por sobre todo quiero que recuerdes esto. Es la idea aquí de Salomón. A más de esto, sea amonestado, o sea,
por encima de todo lo que te he dicho, por encima de todo lo que has oído, quiero que recuerdes esto que sigue. Entonces, lo que ha dicho Salomón en 12 capítulos es importante, pero lo que va a decir en 3 versículos finales es vital. ¿Me explico? Es muy importante lo que viene en esta amonestación de Salomón. Sé amonestado. Literalmente la palabra hebrea para amonestado es sé iluminado, sé comprendido o advertido. Es como Salmo 19:11 hablando de los mandamientos del Señor. El rey David dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Salomón está diciendo algo muy importante, una amonestación crucial. Esta amonestación final, hermanos, una vez más, contiene 3 consejos para nunca apartarnos del Creador. ¿Me escuchaste? Esta final amonestación de Salomón nos enseña 3 consejos para nunca apartarnos del Creador. Ya en el capítulo 12, versículo 1, nos había dicho, acuérdate de tu Creador. ¿Recuerdas ese gran versículo que estudiamos por 2 semanas? Ya nos había dicho, acuérdate de tu Creador. En esta final amonestación, Salomón ahora nos da 3 consejos para nunca apartarnos de ese Creador. Nunca apartarnos del Señor. 3 consejos. Número 1, primer consejo. Salomón nos va a decir algo que debes evitar. Es el primer consejo. Algo que debes evitar. Basado en el versículo 12. Y eso que debes evitar, se los digo y lo explico después, es la vanidad. Primer consejo. Algo que debes evitar, la vanidad. Versículo 12. Ahora, hijo mío, más de esto sea amonestado. Aquí viene. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Joven, antes de que empieces a querer tomar este texto para decir que no quieres estudiar y que no quieres ir a la escuela y que a ti no se te da lo de estudiar, no tiene que ver ese texto con lo que tú estás pensando. Este versículo es un consejo de Salomón donde ordena a no vivir buscando las cosas de este mundo. Es todo lo que ha venido diciendo en el libro. Hacer muchos libros y estudio se refiere a la vanidad de buscar la sabiduría terrenal, a buscar la sabiduría humana, a buscar la sabiduría de este mundo, a indagar en el pensamiento de este mundo. Es como si Salomón dijera, esto debes evitar. No busques en el mundo sabiduría porque no la vas a encontrar. Evita esto. Evita esta búsqueda. Es inútil. No vas a encontrar sabiduría en este mundo. Hacer muchos libros y humanamente buscar la sabiduría, y ya sabes, ¿verdad? Y la felicidad en este mundo no va a traer ningún fruto. Es como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es ¿qué? Insensatez para con Dios. Salomón está diciendo, evita esto. No busques la sabiduría de este mundo. No busques la vanidad en este mundo. No busques en este mundo lo que tu alma necesita. Realmente eso es vanidad. Ese es el sentido de el versículo 12. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Salomón quiere evitarnos vivir vanamente, buscando sabiduría terrenal, animal, diabólica, como lo dice Santiago en su carta. Es como si Salomón al final de la carta agarrara a su hijo y a nosotros también, años después, no te enfoques en este mundo. No busques sabiduría en este mundo. Todo es vano. Todo es vano. Y realmente una vez más es lo que ha venido predicando todos los 12 capítulos. Iglesia, una vez más y por última quizá en este libro. El dinero, la riqueza, la fama, las posesiones, la política, la comodidad, el poder, el gobierno, todo eso, hermanos, es al final de cuentas vano. Vano, Hebel, me cansé de decirles esa palabra hebrea que significa pasajero, sin fruto, sin consistencia, sin efecto. Como la neblina, dice Santiago, nuestra vida es así, así también son todas las cosas de este mundo.
son tan pasajeras, la palabra correcta es, son tan efímeras que no valen la pena. Incluso yo te enseñé que cada vez que Salomón dice todo es vanidad y aflicción de espíritu, la frase aflicción de espíritu literalmente no dice aflicción de espíritu, dice perseguir los vientos. Es ilógico querer ponerte a perseguir el viento. Bueno, eso hace una persona cuando busca la felicidad y la satisfacción en este mundo. Perseguir los vientos, algo que nunca vas a alcanzar, algo que nunca vas a lograr, algo que nunca vas a triunfar. Salomón está diciendo, no busques la vida vana. No busques la vida en esta tierra vana. Y como si no te hubiera quedado claro en los 12 capítulos anteriores, te lo vuelvo a decir. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Ahora, una vez más, hermano, no está diciendo Salomón, no estudies, no vale la pena estudiar. Ahí está, pastor, papá, pastor, me voy a salir de la escuela, ¿verdad? Porque todo es fatiga, no hay que estudiar. Estudia. Y sobre todo estudia la Biblia. Amén. Estudia la Biblia. Juan 5:39 es escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Si hay algo en tu vida que tienes que estudiar, es este bendito libro. Y por supuesto, después de ello, prepárate terrenalmente para poder tener credenciales que te ayuden a servir al Señor en este mundo. Entonces no está diciendo no estudies, está diciendo no te enfoques en buscar la sabiduría terrenal. Y dice ¿por qué? Es fatiga de la carne. Literalmente el hebreo dice cansa el cuerpo. Enfocarse en buscar la vanidad en este mundo cansa el cuerpo. Es una forma muy hebrea de decir te fastidia. Te fastidia. Y es cierto, hermanos, alguien que busca las cosas de este mundo, al final de cuentas, muy pronto queda fastidiado. Fastidiado. ¿Te acuerdas lo que dice Eclesiastés? No vaya, solo recuerda Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El alma nunca puede satisfacerse con las cosas de este mundo porque precisamente es vano. Te fastidia, pero no te sacia. Una vez más lo vuelvo a decir, nada de este mundo maldito por Dios, porque ha sido maldito por Dios, ¿verdad, hermanos? Génesis capítulo 3, Dios maldijo la tierra. Y según Pablo en Romanos capítulo 8, está gime esperando la liberación de los hijos de Dios, la renovación del reino. Pero nada de esta tierra maldita, lo digo para los que no vinieron en todo el tiempo de Eclesiastés, nada de esta tierra maldita puede llenar el corazón de una persona. El alma de la persona, como alguien me dijo una vez, el alma de la persona tiene un hueco del tamaño que solo Dios puede llenar. Nada de este mundo. Por eso es fastidioso intentar querer llenar tu ser con las cosas de este mundo. Salomón dice, es vano, no llena el corazón, evítalo. Jesús también nos lo advirtió, ¿se acuerdan? Él dijo en una ocasión en el Evangelio de Lucas, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cristo resumió todo Eclesiastés en una sola frase. El Señor Jesucristo también advirtió en la parábola de las tierras, ¿te acuerdas? En Mateo 13:22, cuando habla de los espinos, cuando la semilla cae en los espinos, obviamente no va a dar fruto, pero dice Cristo que los que son como espinos oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de ¿qué? De las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Escúchalo, buscar las cosas de este mundo no solo no te sacia, te apartan de Dios. Ahogan la palabra en tu corazón. Si tú buscas las cosas de este mundo terrenales, vanas, no solo nunca encontrarás la verdadera bienaventuranza, sino te apartarán del Señor muy fácil. ¿Por qué muchas personas no vienen los miércoles? Porque están dedicados a las cosas terrenales. Porque algunos no vienen incluso ni los domingos y dicen que yo cuando trabajo y la iglesia es secundaria, porque aman las cosas de este mundo, se han dejado llevar por el engaño de las riquezas. Y el engaño de las riquezas es esta, iglesia, creer que eso te va a hacer feliz cuando en realidad no. Cristo lo advirtió y Salomón aquí termina diciendo, no busques las vanidades, el alma no se puede satisfacer con eso. El alma nunca se satisface, es imposible, una tarea que nunca acabará. Por eso dice el versículo 12, no hay fin de hacer muchos libros, como decir, nunca lo vas a lograr. ¿Te acuerdas de ese Agur en Proverbios capítulo 30?
3 cosas he demandado a Jehová, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Solo lo primero, vanidad, aparta de mí. Es lo que Salomón está diciendo aquí. Apártate de la vanidad. No busques la vanidad de este mundo. Entonces, ese es el primer consejo. Salomón en esta parte final, amonestación final, él nos dice 3 consejos. Primer consejo, algo que debes evitar, la vanidad. La vanidad. Debemos evitar la vanidad en este mundo porque es infructuoso. No sirve, no ayuda, no sacia. Segundo consejo, versículo 13. Versículo 13. Algo que debes buscar. Algo que debes buscar. Y el versículo 13 nos va a decir que eso que debes buscar es el temor del Señor. Tiene mucha lógica. Primer consejo es algo que debes evitar, la vanidad. Versículo 12. Segundo consejo, algo que debes buscar, el temor del Señor. Versículo 13. Y le doy lectura. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor de Jehová, el temor del Señor. Teme a Dios, dice. Si tienes que huir de la vanidad, ahora opuesto, tienes que perseguir el temor de Jehová. Salomón está diciendo en su frase, versículo 13, es bien interesante. El fin de todo discurso oído es este. Esa frase, Salomón está diciendo, lo único que queda decir cuando ya todo se ha dicho. Lo único que resta decir al final es como un cierre, un broche de oro. Es como la forma de terminar con un plus que te va a dar el impacto que Salomón quiere que tengas al final del libro. Y él dice, ya han escuchado, ya he dicho el discurso, ya acabé el libro, pero lo único que queda decir cuando ya todo se ha dicho, y usted que si enseña la Biblia, ha compartido la Biblia, nosotros que compartimos la Biblia, estamos muy bien entendidos que lo último que digas es muchas veces lo que más se va a acordar la congregación. Lo último que digas es como que lo que van a recordar después, porque quedó al final. Y esta es la idea de Salomón. Lo único que resta decir al final es esto. Y lo que va a decir, hermanos, bien podría ser el máximo consejo de toda la Biblia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Yo sé que tú has pasado por ahí, has oído del temor del Señor y no es ajeno a ti. Pero quiero hoy que veas este consejo que Salomón dice que debemos buscar como el gran consejo de toda la Biblia, hermanos. Temer a Jehová es el consejo más alto que la Escritura nos dice. Porque lo más importante en la vida del hombre es su relación con Dios. Empecemos por ahí. Lo más importante en la vida del hombre no es su relación con otros, lo más importante del hombre no es su relación consigo mismo, y lo más importante del hombre no es su relación con el mundo. Lo más importante del hombre es su relación con Dios, porque es lo que determina tu eternidad. Tu relación con Dios, buena o mala, determina dónde irá tu alma después de partir. Así que recuérdalo esto, la relación más importante del hombre es con Dios. Y escucha lo que sigue. Y la única forma de relacionarnos con Dios, sí, yo sé, es por medio de Cristo, pero el único modo de relacionarnos con Dios es temiéndole a Él. Temiéndole a Él. Tú no puedes tener a Dios como un cualquiera y faltar al respeto a Dios. Cuando tú conoces y entiendes a Dios, comprendes que la única manera de acercarte a Él es en temor. Hermanos, la única forma de acercarnos al Señor es temerosos. Ahora yo sé, siempre se nos ha dicho por años en la iglesia, se nos decía así en el instituto también, hablando de esto, temor a Dios es un respeto reverente. Es cierto, hermanos, un respeto reverente. Es verdad. Pero cuando yo voy a la Biblia y veo tanto la palabra hebrea como la griega y veo los ejemplos de personajes que estuvieron en la presencia de Dios, entiendo esto. Temor es temor. Es pavor delante de la presencia del Señor. No solo es un respeto, yo respeto a Dios, no, es un pavor que hacía caer a los profetas rostro en tierra delante de la presencia del Señor cuando ellos veían una revelación del Señor. Es el miedo que aterrorizó a Isaías cuando dijo, ay de mí que soy muerto,
Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio del pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto a Jehová. Es pavor, es terror, hermanos. Salomón dice aquí, teme a Jehová. Porque la única manera de relacionarnos correctamente con Dios es por medio del temor. Ahora, quiero recordarles esto. No es que tú le tengas miedo a Dios por el daño que te va a hacer. No, no es esa clase de miedo. Algunos dirán, entonces, ¿debo tenerle miedo a Dios? No es un miedo porque te vaya a hacer algo. Es un miedo porque reconoces la grandeza de su poder y es distinto. El temor a Jehová es la respuesta de miedo ante un ser tan superior que es Dios. Entonces no es un temor de me va a hacer algo, de un peligro. Es un temor de estar ante una grandeza que es el poder de nuestro Dios. Este es el temor del que Salomón está hablando aquí y del que habla en realidad toda la Biblia. Tú sabes que el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Entonces tú debes vivir bajo el temor de Jehová y serás sabio. Esto lo sabemos. Pero aquí Salomón nos está diciendo algo muy importante, hermanos. Y es cómo se traduce realmente este temor de Jehová. Cómo se traslapa, cómo se muestra, se manifiesta. Una vez más, versículo 13. Teme a Dios y ¿qué? Guarda sus mandamientos. Guardar los mandamientos del Señor es la manera de expresar que le temes. La obediencia al Señor es evidencia de que le tienes temor. Esto es el verdadero temor de Jehová. Termina en obediencia. Si tú dices, oh, respeto al Señor, es mi gran Dios, poderoso, le temo, y no le obedeces, estás como los de Lucas 6:46, Cristo les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? La obediencia es el verdadero temor a Dios, hermanos. No digas temo a Dios y haces tu voluntad. Por ejemplo, Saúl no temió a Dios cuando perdonó la vida a Amalek. No temió a Dios. Por ejemplo, Acán no temió a Dios cuando tomó el anatema y prevaricó contra Dios. Aarón y María no tuvieron temor de Jehová cuando hablaron mal de su hermano Moisés. Incluso Dios los encara y les dice, ¿no tuviste temor de hablar mal de mi siervo? Escucha esto, guárdalo en tu corazón. Cada vez que pecamos, estamos dejando el temor de Jehová. Tu pecado es evidencia de que no le temes. Tu desobediencia hace que tú no le temas a Dios. Aunque digas, no, pero yo amo al Señor. No es cierto, no lo estás amando, le estás desobedeciendo. Y el genuino temor a Jehová siempre termina en obediencia. Le obedeces, le obedeces. Si tú desobedeces al Señor, estás deshonrando su nombre. ¿Recuerdas a Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5? Ananías y Zafira venden esto y mienten. Me encanta cómo termina cuando Ananías muere. Digo, no me da gusto que haya muerto, porque era la iglesia, era parte de la iglesia. Pero cuando Ananías muere, dice que todos los que oyeron esto se llenaron de, ¿qué crees? De temor. Imagina que en nuestros días pasara una Ananías y una Zafira y murieran en la iglesia así, fulminante. Están aquí cantando y de repente una hermana y su esposo se desmayan y no es de hambre. Y no es por glucosa baja, es porque Dios los aniquiló en un segundo por su pecado. ¿Qué tendrías tú? ¿Qué sentirías tú? Temor, temor del Señor. Yo agradezco a Dios que Él ya no haga eso. Si no, muchos de nosotros ya no estaríamos aquí. Pero es temor lo que Él pide. Ahora, quiero que magnifiques esto en tu corazón. Estamos hablando del temor a Jehová. El consejo es algo que debes buscar, el temor de Jehová. Quiero que veas esto. Temer a Dios es una orden. El Salmo 33:8 dice, temed a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Es lo que Dios le exige al hombre. O sea, quiero que veas que temer a Dios no es como que un bloque en la vida espiritual. No, no, no. Es la base de tu relación con Dios. El temor a Jehová es más grande y más importante de lo que crees. Una exigencia. Escucha Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios
En palabras del Señor Jesucristo, en Marcos 12:30, tú lo sabes, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, fuerzas. Es lo mismo. De hecho, cuando tú te encuentras en Apocalipsis 14 y está la gran tribulación en su plenitud y van 3 ángeles volando por el cielo y uno de ellos dice que llevaba el evangelio eterno y comienza a hablar, y ¿sabes qué es lo primero que menciona el ángel con el mensaje del evangelio eterno? Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Témanme es el mensaje que Dios siempre ha querido darle al hombre. Témanme y denme gloria. Témanme y denme gloria. Témanme y denme gloria. Es la manera en que nos podemos relacionar con Él, con temor. Temor es siempre lo que Dios ha querido de nosotros. Ahora tú preguntarás, bueno, ¿y cómo hay que temer a Dios? ¿Me escondo, me guardo, huyo, corro? No, no puedes huir de su presencia. ¿Cómo es la forma de temer a Dios? Escúchalo, es muy fácil. Si tú eres una persona que no se ha convertido a Jesucristo, tú le temes a Él viniendo a los pies de Cristo y rindiéndote a Él en arrepentimiento y fe. De esa manera tú le estás temiendo a Él, entregándote a Jesucristo. Y si tú eres un creyente que ha confiado en Cristo con arrepentimiento y fe, la manera de mostrar que tú temes a Dios es esta: guarda sus mandamientos, obediencia. Cuando una persona se entrega a Cristo, está temiendo al Señor. Cuando una persona en Cristo obedece la palabra de Cristo, está viviendo en el temor de Jehová, y eso es sabiduría. Ahora quiero recordarte que religiosidad no es lo mismo que temer a Dios, ¿eh? Tú puedes estar aquí y eso no significa que temes a Dios. No creas que son cosas sinónimas. Estoy en el templo, dices tú, ¿verdad? Porque esto no es el templo, este es el edificio. El templo eres tú si tienes a Cristo. Estoy en el templo, ya cumplí con Dios en el temor a Él. No. Tú puedes estar aquí, estar deshonrando al Señor. Por favor, ten cuidado. Yo no te estoy acusando, pero te estoy diciendo que es una realidad. Tú puedes estar aquí y deshonrando al Señor con tu vida porque no le temes. No te entregas a Cristo, te revelas al Espíritu Santo y no guardas sus mandamientos. Entonces no le temes. Una cosa es religiosidad, otra cosa es verdadero temor del Señor. No son cosas idénticas. Dice Salomón, esto es el todo del hombre. Esa frase significa, es lo que más importa. Es lo que más importa. Salomón quiere remarcar que el temor a Jehová, hermanos, es la esencia de la vida espiritual con Dios. Primer consejo, algo que debes evitar, la vanidad. Segundo consejo, algo que debes buscar, el temor de Jehová. Así que la lógica de Salomón es muy fácil. No vanidad, sí temor. No vivas en vanidad del mundo, sí vive en el temor de Jehová. Y un creyente es alguien que precisamente ha hecho esto. Le ha dado la espalda al mundo y vive para la gloria de Jehová en temor. Eso es un creyente. Eso es un creyente. Tercer consejo. Algo que debes recordar. Algo que debes recordar. Y lo que debes recordar es que Dios te juzgará. Algo que debes recordar. Que Dios te juzgará. Versículo final. Versículo 14. Prepare los pañuelos para llorar, hermano. Estamos a punto de terminar el libro. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Algo que debes evitar, la vanidad. Algo que debes buscar, el temor de Jehová. Y finalmente algo que debes recordar, Dios te juzgará. Vean cómo el versículo 14 habla de juicio. Salomón dice, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Dios es juez y Dios va a juzgar. Dios es juez de vivos y de muertos. Recuerda, hermano, juzgar, ser juez y justicia son cualidades del carácter de Dios. Dios es juez. Dios juzga. Tú no puedes decir, a mí Dios no me va a juzgar. Sí te va a juzgar. Dios es juez de vivos y de muertos. Es parte de su esencia. Dios juzga. Ahora tú dirás, no, pero yo estoy en Cristo. Dios ya no me va a juzgar. Claro, Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero de que serás juzgado aunque estás en Cristo Jesús.
Es lo que Salomón está diciendo. Dios va a juzgar. Este último versículo de Salomón 14 es como el Apocalipsis en Eclesiastés. Es como la parte donde te habla del juicio. Es como el Apocalipsis en Eclesiastés. Salomón ya lo había dicho, capítulo 11, versículo 9, ¿te acuerdas? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, etcétera, etcétera. Pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué? Te juzgará Dios. ¿Te fijas? La Biblia pone a Dios como juez porque lo es. Y aunque Salomón hizo mucho énfasis en su libro acerca de la muerte, y en varios momentos hablamos de la muerte en el libro de Eclesiastés, porque en Eclesiastés la muerte es el final de la vanidad, ahí se acaba. Y Salomón habla mucho de la muerte, sin embargo Salomón creía en el juicio después de la muerte. Aquí está. Los antiguos, los santos del Antiguo Testamento creían en la resurrección, creían en la vida después de la muerte, creían en una eternidad con Dios o lejos de Dios. Ya sabes, Job, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive. Job creía en la resurrección. Aquí Salomón cree que hay vida después de la muerte porque dice Dios nos juzgará. Salomón sabía de una vida posterior y creía en ella, como dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. La verdad es que el mundo en general ignora el juicio de Dios, que vendrá el juicio de Dios, por eso viven en pecado. Pero Salomón termina diciendo en su libro, tienes que recordar esto: vas a ser juzgado por Dios. Y una vez más tú dirás, sí, pastor, yo sé, los incrédulos serán juzgados, yo estoy en Cristo. Esto sí, por favor, regresa con tu Biblia a Eclesiastés 3. Esto lo vimos hace mucho tiempo, pero solo recuerda un texto. En Eclesiastés 3, versículo 17, 3:17, dice Salomón: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ¿A quién va a juzgar Dios, hermanos? Al justo y al impío juzgará Dios. Dicho en palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, Él juzgará a vivos y a muertos. El Padre le ha dado potestad para juzgar. Dios juzgará tanto a justos como a impíos. El juicio es seguro, hermanos. Por eso Salomón termina diciendo, mira, por favor, no busques la vanidad, busca el temor de Jehová y acuérdate que serás juzgado. ¿Cómo seremos juzgados? Número 1, el incrédulo, el que no creyó en Cristo, será juzgado en el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 19, tienes ahí el juicio del gran trono blanco. Todo el universo desaparece. Dios deshace en un instante toda su creación. Esta será el verdadero fin del mundo. No es el Apocalipsis, lo que se llama la gran tribulación. Ahí simplemente será devastada la tierra, pero Dios la renueva para el reino. Pero si quieres conocer el verdadero fin del mundo, es Apocalipsis 19. No se halló lugar ya para el mar, para la tierra, nada. Todo desaparece y solo se ve algo en el centro. Un gran trono blanco que se levanta. Y todos fueron los muertos juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Y otro libro fue abierto, ¿te acuerdas? Que es el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en ese libro fue ¿qué? Fue lanzado al lago de fuego. Aquí tienes el juicio de Dios a incrédulos, el juicio del gran trono blanco. Es un juicio que va para terminar con la condenación de los perdidos. Serán arrojados al lago donde ya estará el anticristo, el falso profeta y Satanás mismo. Ellos inauguran el lago de fuego, que por cierto es distinto al infierno, para que recuerdes un poquito de esta doctrina. Una cosa es el infierno, otra cosa es el lago que arde con fuego y azufre. El infierno ahorita está llenándose de almas, el lago que arde con fuego y azufre está vacío. El anticristo será el primero en llegar ahí, según Apocalipsis 18, 19. Entonces necesitamos recordar, serás juzgado, dice Salomón. Los incrédulos en el juicio del gran trono blanco. ¿Y los creyentes? Bueno, ¿seremos juzgados por Dios? Claro que sí. Según los Corintios 5:10 dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos comparezcamos ante ¿qué?
ante el tribunal de Cristo. Memorícese la palabra griega, es bema. Y la puede memorizar porque acabamos de terminar Juegos Olímpicos en el mundo. Y el bema era el podium a donde se subían los ganadores de las Olimpiadas en tiempos de Pablo. Ese 1, 2, 3 que está, ese en las Olimpiadas atenienses del tiempo de Pablo, a esa escalinata de premiación se le llamaba el bema. B-E-M-A, una palabra griega, bema, y significa eso, escalafón de premiación. Pablo está diciendo a los creyentes, Dios nos juzgará en el bema de Cristo. Desde el nombre ya te está diciendo de qué se trata el juicio a los creyentes. No es un juicio de perdición, no es un juicio de condenación, no es un juicio de aniquilación, es un juicio de premiación. Los creyentes serán premiados en el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo también a los Corintios dice, ahí Dios revelará los corazones, las intenciones, las motivaciones, la fidelidad de los creyentes, y una de dos, o serán recompensados o sufrirán pérdida. Ojo, hermanos, no es de que, ay, entonces ya me va a regresar al infierno. No. Simplemente no tendrás galardón, no tendrás premio, sufrirás pérdida de ese premio o tendrás galardón por haber sido fiel al Señor. ¿Qué es lo que va a juzgar Dios ahí? Como dije, va a juzgar la fidelidad, va a juzgar el servicio, va a juzgar tus motivos, va a juzgar tu obediencia, va a juzgar cosas que Él mandó y tú obedeciste. Como dice Cristo en Lucas 8:17, porque no hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Hermano, ¿estás listo para rendir cuentas al Señor? Si Dios viniera esta noche, o te lleva o me lleva, ¿estás listo para rendirle cuentas al Señor? ¿Estás listo para presentarte ante el bema y decir al Señor, aquí estoy, aquí están mis cuentas, Señor, aquí están lo que me diste, te entrego, te rindo cuentas de mi vida? ¿Estás listo para eso? Personalmente yo siempre creo que no. Porque pocas veces recordamos que seremos juzgados. Por eso Salomón termina su libro diciendo, una cosa que debes recordar es que serás juzgado. Serás juzgado. Yo no sé si Dios te encontrara hoy, te hallaría en temor suyo. Por eso vive sabiendo que serás juzgado. Si eres incrédulo, serás juzgado por tus pecados. Si eres creyente, serás juzgado por tu servicio y fidelidad a Dios. Recuerda que no habrá escapatoria en ese juicio con Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, etcétera, etcétera. Y no hay nada creado que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nadie se podrá escabuir cuando venga el juicio del gran trono blanco, ni el tribunal de Cristo. Hermanos, aquí está. Cerremos, por favor. Salomón, en esta sección final del epílogo, nos da 3 consejos para nunca apartarnos del Señor. Nunca. Primer consejo, algo que debes evitar, la vanidad. Lo vino diciendo todo el libro, hagámosle caso. Segundo consejo, algo que debes buscar, el temor del Señor. Es la única manera de relacionarte con Dios, vivir en temor de Él. Y por último, algo que debes recordar, Dios te juzgará. Seas creyente, seas incrédulo, Dios te juzgará. Al final, Salomón, lo que estuvo diciendo en estos 3 versículos finales es, evita la vanidad, persigue el temor, recuerda el juicio. Evita la vanidad, persigue el temor, recuerda el juicio. Qué excelente manera de terminar el libro. Qué excelente manera. Es un resumen precioso. Es más, si no existiera el libro de Eclesiastés y solo tuviéramos esos 3 versículos finales, no tendríamos excusa para darle cuentas al Señor. Pero por su gracia nos dio 12 capítulos para comprenderlo mejor. Iglesia, no caigamos en el error de Salomón. Evitemos la vanidad. Él cayó en eso. Persigamos el temor. Él se descuidó en eso. Recordemos el juicio. Él se acordó a tiempo de eso. Por favor, recuerde estas enseñanzas de este libro precioso y que sirva para que glorifiquemos más al Señor mientras estamos en esta tierra. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos das la bendición de terminar este estudio. Gracias, Padre, por tus muchas bendiciones y gracias porque
Este libro de forma tan clara y transparente, cristalina, nos mostraste cómo debe vivir un cristiano en este mundo. Cómo es la clase de relación que el cristiano debe tener con este mundo. Y ciertamente, Señor, no debemos amar ni amoldarnos a este mundo. Nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos mirar las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Señor, en este libro tú nos muestras cómo vivir en este mundo sin mancharnos del mundo. Ayúdanos a huir de la vanidad de este planeta, que no tiene que ver con la gente y los habitantes, sino con el sistema caído, satánico, diabólico, mundo. Señor, nada, ni las riquezas, ni la comodidad, ni tener un último aparato, ni vestir ropa de marca, ni pasear mucho, ni tener comodidades en casa, ni vivir rascándose la panza el resto de su... Eso no es la verdadera vida en Cristo, ni la verdadera felicidad. Todo lo que este mundo ofrece es vano, y aunque hay cosas que podemos usar como herramientas para servirte, sinceramente, Señor, nada en este mundo nos llena, nada en este mundo nos sacia, nada en este mundo nos salva, nada en este mundo nos da una estrecha relación contigo. Ayuda a mis hermanos que escucharon esto y a aquellos que estuvieron fielmente por 4 años recibiendo las lluvias de sabiduría de este libro junto conmigo. Ayúdanos a vivir en el temor tuyo, a apartarnos del mal, a alejarnos de la necedad, a huir de la impiedad, a reconocer la vanidad de este mundo y apartarnos sabiendo, Señor, que hay cosas más valiosas como las que tú nos has mandado, y que hay tesoros verdaderos que no están en esta tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino que hay tesoros verdaderos en los cielos que tú darás en el bema a aquellos que halles fieles. Padre, ayúdanos a ser de ese grupo y bendice nuestra iglesia de esta manera. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por este libro. Sé glorificado y permite que como creyentes podamos amar a tu palabra y poder recordar las lecciones que fueron pues una marca, una huella en nuestra vida de este libro y recordarlas para siempre. Gracias, Señor, por tu misericordia al permitirnos hoy cerrar este libro, y te damos gracias, Señor, porque fue por ti y para ti. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo bendito, Cristo Jesús. Amén.